En la clase anterior, que ya tenéis colgada, no sé si la habréis visto, habíamos atacado el tensor de energía impulso T mu nu. No había demostrado que es simétrico, o que se puede elegir simétrico. Eso queda para otro momento. De momento asumimos que lo es y lo usamos. En todos los ejemplos que vienen aquí lo es, de manera automática, ¿vale? Bueno, entonces habíamos puesto la energía y el trimomento en un cuadrivector, pero la densidad de energía no podíamos, teníamos que construir este tensor. Los ejemplos que habíamos visto eran el tensor de polvo, que tenía solamente una densidad, que luego nos podíamos llevar a otro sistema de referencia con una cuadrivelocidad U, el fluido isotrópico, al que le poníamos además una presión debido a las interacciones en ese fluido. O sea, eso es un sistema completamente débilmente acoplado, y este lo contrario. Hay una presión isotrópica que es la misma. Luego teníamos un sistema de n-partículas. Veíamos aquí P mu, P nu con el momento. Eso es la presión, esto es el momento. Fijaos que este no lleva índice, este sí. ¿Vale? Y este tensor de energía-momento pues estaba concentrado en los puntos donde se encontraran las partículas. Es un sistema discreto. Y había comentado que la ley de conservación, T mu nu, nu igual a 0, llevaba, si mu era 0, la ley de conservación de la energía, y si mu era un índice espacial, la ley de conservación del momento correspondiente a ese índice. Y eso tiene forma de cuadridivergencia, ¿vale? Bien, pues para daros un ejemplo más distinto, voy a escribir el tensor de energía-impulso del campo electromagnético, que os demostrará el profesor de electrodinámica clásica. Esto no me cae a mí, ¿vale? La densidad de energía, ρ, es un medio d cuadrado más b cuadrado. El campo eléctrico al cuadrado más el magnético al cuadrado. Si queréis volver al sistema MKS, tenéis que reponer la epsilon 0 donde el campo eléctrico y 1 entre mu sub 0 donde el campo magnético. Obviamente estas unidades son de los ingenieros, ¿vale? Y el flujo de energía o vector de Poynting pues es S igual E por B, unidades de Heaviside-Lorentz adecuadas. Y aquí hay un mu 0 menos 1 en el sistema MKS, si no me equivoco. Ya ni me acuerdo dónde hay que ponerlo. Bueno. Entonces querría construir con eso el equivalente a uno de estos tensores, el tensor de energía-impulso de ese campo, con esa información, ¿vale? Entonces, lo primero que me molesta es que I y B son dos trivectores. ¿Cómo conseguimos con dos trivectores un objeto que se transforme adecuadamente bajo transformaciones de Lorentz? Recordemos que I y B los habíamos agrupado en F mu nu, ¿vale? Que era el tensor de campo electromagnético de Faraday-Maxwell, que era igual a 0, E1, E2, E3, menos E1, menos E2, menos E3, 0, B3 menos B2, menos B3, 0, B1, B2 menos B1, 0. Esto de aquí, la primera fila, era 0 veces 0 y a continuación el trivector campo eléctrico, o sea, E sub I. Y esto de aquí era epsilon I JK, B sub K, con epsilon el símbolo totalmente antisimétrico de Levi-Civita. ¿Vale? Bueno, ahora sí, con F mu nu ya os podéis imaginar que se puede construir T de manera más sencilla, porque ya tenemos un tensor que se transforma adecuadamente bajo transformaciones de Lorentz. Entonces, el T mu nu electromagnético que os construirán en electrodinámica se escribe en términos de la siguiente manera. Fijaos aquí la suma sobre gamma, que no escribo, es F alfa gamma, F beta gamma, menos un cuarto de eta alfa beta, y ahora el cuadrado del tensor F gamma delta, sumado sobre gamma y sumado sobre delta. O sea que lleva un trozo que va con el intervalo de Minkowski, la identidad si queréis, en este espacio, lo más parecido a la identidad en este espacio, y luego un trozo que lleva F alfa, F beta sumado sobre gamma aquí. Bueno, eso es cuadrático. El tensor F es lineal en el campo eléctrico y lineal en el campo magnético.
Así que este objeto F por F es cuadrático, justo como el vector que transfiere energía y como la densidad de energía. ¿Vale? Así que es plausible. Bueno, vuestro ejercicio lo pondré en la siguiente hoja de problemas que os voy a sacar. Es sustituir ese tensor a la izquierda, aquí. Y expresar cada elemento T mu nu en términos de las E's y las B's. ¿Vale? Voy a dar la solución. Bueno, T00 ya lo tenéis aquí delante. Esto es T00. T0i y Ti0 son el vector de Poynting. Así que ya lo tenéis delante. El flujo de energía o la densidad de momento ya está. Y el que es menos trivial es el Tij, que da la tensión debida al campo electromagnético, ¿vale? Y este es, si no me he equivocado, menos EI EJ más BI BJ más un medio de delta IJ E cuadrado más B cuadrado. Bueno, esto tiene aspecto de una presión proporcional a la densidad de energía o algo así. Este trozo de aquí no es muy molesto, pero este de aquí es más curioso porque fijaos que lleva EIEJ y BIBJ. O sea que ese realmente es una matriz no trivial. En un campo electromagnético hay tensiones de cizalla, tensiones laterales, ¿vale? Si estuviera dando electrodinámica, pues sacaría mucha física de aquí, pero no es lo mío, solo quería poner un ejemplo. Así que lo voy a cerrar. Alfa y beta. ¿Dónde quieres alfa y beta? Aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, el siguiente epígrafe va a ser sobre la conveniencia de introducir la geometría al discutir la gravitación y la relatividad a la vez. Bueno, a los que ya sabéis mucha geometría, pues os da igual un lenguaje que otro, pero a los que saben menos, como yo, pues hay que motivarles con mucha claridad por qué es la manera más conveniente de hacer las cosas. Porque si no, el esfuerzo a lo mejor no parece merecer la pena. ¿Vale? Bueno, casi merece la pena escribir el principio de relatividad de Einstein otra vez. Todas las leyes físicas son dependientes del sistema de referencia. La pista se la dio, como discutimos, la propagación de la luz, una ley física derivable del electromagnetismo. Einstein quería extender esto a la mecánica, ¿verdad? Bueno, esto requiere revisar las leyes de la gravedad. Si acepto ese principio, como parece sugerir la electrodinámica, esta ley de Newton, en la que la fuerza es igual a Gmm entre R1 menos R2 al cuadrado, solo puede ser cierta en un tiempo t, instantáneo. En un sistema de referencia dado a un tiempo dado. Si estoy en otro sistema de referencia, hemos visto en relatividad que t pasa a t'. Pero como los cuerpos se están moviendo, si cambio t por t', F12 cambia. Ya no toma esa forma. Con lo cual, esa fórmula no satisface este principio de relatividad. Es una ley que no es independiente del sistema de referencia. Es una ley que a lo mejor vale en un sistema de referencia, pero no en otro. Entonces, conviene subirla de clase, ¿no? Hay que mejorarla. Recordemos la relatividad de la simultaneidad. Esa diferencia de posiciones se mide en un instante t, pero en otro sistema de referencia t pasa a ser t', y además el que estos dos sean iguales ya no es evidente, porque en otro sistema de referencia algo que pasa aquí y algo que pasa en otro punto pueden dejar de ser simultáneos, con lo cual pasamos a t' y t segunda, y se nos desguaza la ley completamente, ¿vale? ¿Qué distancia es la que estamos midiendo para calcular la fuerza? O sea que esto nos sirve, ¿vale?
Sí. Levanta la voz mucho, anda, que no te están oyendo. Estos argumentos que estás dando podrían servir también para la ley de Coulomb, de fuerza. Para la ley de Coulomb, sí. Entonces en electrodinámica te van a enseñar lo que se llaman potenciales retardados. No se puede introducir un potencial retardado aquí, como función de la densidad de masa. Se puede formular toda la teoría de la gravitación sin necesidad de tener espacio-tiempo. Pero esto es intelectualmente muy económico. A cambio tienes que estudiar un poquito de geometría. ¿Vale? Pero se puede. Tú podrías formularte todo como una serie de leyes físicas adecuadamente retardadas, relativistas, con unos campos y tal, y se puede hacer. ¿Vale? Ok. Yo de momento lo único que he dicho es que esta ley se va por el desagüe. No he dicho nada más. Bueno. ¿Qué punto de partida toma Einstein? Entonces Einstein piensa lo siguiente. Los ascensores eran una novedad entonces, son de finales del siglo XIX. Así que pongámonos en la caja de un ascensor. Era el objeto tecnológico que todo el mundo tenía en la cabeza, ¿vale? Y ese ascensor lo ponemos en caída libre. Esto en el siglo XIX. Hoy en día, pues es más cuco hacer el experimento en la estación espacial, que está en caída libre alrededor de la Tierra. Bueno, entonces ahí los objetos parecen flotar, ¿verdad? Uno tiene su laboratorio en caída libre, y aquí tiene una maceta con una flor y una pelota. Los dos objetos están cayendo, a la vez que la caja que los contiene, la estación espacial o el ascensor o lo que sea, y evidentemente no se desplazan el uno respecto al otro, porque caen con igual aceleración. Eso es el principio de equivalencia. Da igual de que estén compuestos y cuál sea su masa, caen por igual, ¿verdad? Así que aquí dentro todo parece flotar, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración, si lo veo desde fuera, el sistema está acelerado, claro. La aceleración del sistema de referencia parece cancelar a la gravedad, ¿de acuerdo? Y al revés, si un cohete se acelera con aceleración A, un objeto dentro de él, ponemos aquí el origen O' del cohete, el origen O va a ser siempre exterior, en los siguientes 15 minutos, tenemos un objeto dentro del cohete, el cohete se acelera con aceleración A, pues el objeto, visto desde O', parece caer con una aceleración menos A, ¿verdad? Así que un objeto dentro de él aparentará caer, visto desde el punto de vista del cohete, con aceleración menos A. Bueno, y desde luego la bola de madera y la bola de metal lo hacen por igual. Eso es el principio de equivalencia. O sea que un observador atado a O' puede decir con todo derecho que hay un campo gravitatorio de intensidad A y dirección y sentido la misma y el contrario. Me encierro dentro del cohete, no sé que estoy acelerando, lo que parece es que hay una gravedad efectiva que tira para abajo de todos los objetos, que es menos A. O sea que el principio de equivalencia nos lleva a concluir lo siguiente, que remarco en color: ningún experimento local puede distinguir un campo gravitatorio de una aceleración del sistema de referencia, que es esta coletilla de local que he puesto aquí. Todo lo demás es obvio, es lo que acabo de explicar del ascensor y del cohete, ¿no? Pero ¿por qué he dicho local? Eso se debe a las fuerzas de marea, de las que hablaremos en otro momento. ¿Qué pasa si el campo G no es uniforme? Tenemos aquí el cohete, y en vez de estar acelerado, el cohete está quieto, pero está sometido al campo gravitatorio de una masa m. Entonces, un objeto en R está más cerca de m, y un objeto en R más h está un poquito más lejos. Con lo cual, la aceleración de la gravedad que perciben no es la misma. Esta es un poquito más débil porque está más lejos. Es decir, si consideramos el objeto como algo extendido grande, entonces G no es uniforme. Si G no es uniforme, se dan fuerzas de marea.
la manera rápida de pensar en ello es que el agua que está del lado de la Tierra más cercano de la Luna se levanta hacia la Luna, y la que está en perpendicular está un poquito más deprimida, ¿vale? Y la que está al otro lado, como ve una atracción más débil, también se levanta pero en dirección contraria a la Luna. Se parece como que se va, ¿no? Por eso no marea casi cada 6 horas. Total, que la fuerza de marea tiene que ver con que el campo gravitatorio no es uniforme. En ese caso, ya no lo confundimos con una aceleración. Si G no es uniforme, puedo distinguirlo. Ya sé que no es una aceleración del sistema de referencia, porque entonces todos los objetos se acelerarían por igual, ¿vale? Esa es la razón de esta coletilla. Los experimentos tienen que ser en laboratorios lo suficientemente pequeños para la precisión que nos hayamos fijado. Y en ese caso no se puede distinguir, ¿vale? Pensando en esas dos masas, vamos a llamarlas 1 y 2. La 1 es la de arriba. F1 es menos Gmm entre R más H cuadrado. F2 es menos Gmm entre R cuadrado. Y su cociente F1 partido por F2 es R cuadrado entre R más H cuadrado. Y si expandís Taylor para H pequeño, pues es aproximadamente 1 menos 2H partido por R, ¿vale? Entonces, la precisión que tenemos en ese laboratorio tiene un error. Si tenemos el 1, la aceleración es lo mismo que la gravedad. Pero si me quedo el siguiente término, la aceleración es distinta de la gravedad a orden H entre R, donde H es el tamaño del laboratorio y R la distancia a la fuente. Así que ahí tenéis la precisión con la que tenéis que montar, ahí tenéis el tamaño del laboratorio que necesitáis para que esto sea cierto con una determinada precisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a darle otra vuelta. Ahora voy a pedir la convertibilidad materia-energía. La famosa ecuación igual mc cuadrado, claro. Bueno, pues esto implica que la luz también se ve afectada, que es uno de los leitmotivs de la relatividad general. Ver qué le pasa a la luz cuando hay un campo gravitatorio. De nuevo, ponemos por aquí el origen. Volver a dibujar el cohete. Y ahora vamos a poner otro cohete que se está moviendo. Bueno, ese cohete está levantándose, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver en O qué hace la luz. ¿Vale? Lanzamos un rayo luminoso y se mueve en línea recta. Así que cuando la luz toca, este es el instante 1, este es el instante 2, cuando la luz toca la primera ventanilla del cohete, la toca aquí. Pero el cohete se está moviendo. En el instante 2, cuando la luz llega al otro lado del cohete, el cohete se ha movido. Así que toca aquí, en lugar de aquí. Hay una distancia. Bueno, eso O lo entiende perfectamente. La luz se propaga en línea recta y el cohete se ha movido. Pero ahora vamos a ver qué de O'. Nos ponemos dentro del cohete. Según O', él no se está moviendo. El cohete está siempre en el mismo sitio, porque es el sistema solidario con el cohete. ¿Qué está haciendo la luz? Lo que está claro es que el primer daño se lo causa aquí y el segundo daño se lo causa aquí. Ahí es donde están los agujeros del paso del láser. Así que O' está obligado a decir que la luz ha seguido una trayectoria así, ¿verdad? Mientras que para O la luz se propaga en línea recta y es el cohete el que se ha movido, para O' el cohete se está quietecito y la luz es la que ha tenido que ir para abajo. ¿Vale? ¿Cómo? Habrá que calcularlo, lo veremos. ¿O' veía una aceleración? No. ¿Qué hacían las macetas y las pelotas dentro del cohete? Caían como si hubiera un campo gravitatorio. ¿Vale? Desde el punto de vista de O', había un campo gravitatorio hacia abajo, que claro, era igual que menos la aceleración del cohete hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de O', la luz ha girado su trayectoria debido al campo gravitatorio. Que es esta frase. La luz se ve afectada por un campo gravitatorio. ¿Vale?
Así que tenemos una trayectoria presumiblemente curva que ocurre porque el cohete está acelerado y debido al principio de equivalencia fuerte. Esta aceleración en un sistema lo bastante pequeño es indistinguible de un campo gravitatorio. Así que la luz debe desviarse en un campo gravitatorio. Bueno, pues vamos a ver ahora que en un campo gravitatorio también se ven afectados los relojes. Aquí arriba se sienta Alberto. Aquí el experimento lo recibe Beatriz. Y Alberto va a enviar 2 pulsos consecutivos. No son simultáneos. Uno en t igual a 0. Ahí va el primer pulso. Y otro un poquito después en t igual delta de t de Alberto. Vamos a ponerle una tau griega para no confundirlos. Un poquito después lanza el segundo que va para abajo también. ¿Vale? Bueno, Beatriz va a recibir los impulsos. Y recibe el primero en T1 y el segundo en T1 más el incremento de tiempo según Beatriz. Newton, por supuesto, diría que tau A y tau B son iguales. ¿Vale? Lo que vamos a ver es que son distintos en teoría de la relatividad. ¿De acuerdo? Así que en T1 más delta tau B, el último impulso llega al final del cohete. ¿Vale? Bien. ¿Cómo son las posiciones? Entonces, la posición de Beatriz, como función del tiempo, vamos a asumir que el cohete acaba de empezar a acelerar, no lleva gran velocidad. La velocidad es todavía pequeña. Entonces podemos aproximar la z por la de Newton, la de Galileo. Es un medio de gt cuadrado, ¿verdad? Beatriz se está moviendo hacia arriba con un movimiento acelerado. Bueno, Alberto se está moviendo prácticamente igual, un medio de gt cuadrado, excepto que empieza con una altura h más arriba. Así que le sumo h. Y g es la aceleración del cohete. Podría haberla llamado a. Bueno. Como ya sabemos que es igual que un campo gravitatorio, online no se ven protestas, debe ir bien la cosa, ¿no? Bueno, nadie protesta, parece que va bien. Vamos a ver el viaje de los 2 impulsos. ¿Cómo es la ley cinemática del movimiento? El impulso 1, en un tiempo t1, lo multiplico por c y se mueve desde donde estaba Alberto en el instante 0 en que fue emitido hasta donde está Beatriz en el instante en que fue recibido. Esa es la distancia que ha viajado el primer impulso. El segundo impulso, ¿qué ha hecho? Pues Alberto lo emitió en un tiempo un poquito posterior y Beatriz lo recibió en un tiempo también ligeramente posterior, t1 más tau b. ¿Vale? ¿Y el impulso qué tiempo ha viajado? Pues t1 más delta de tau b menos delta de tau a. Como fue emitido en tau a, eso se lo quito. Ese tiempo no lo ha viajado. Lo que va de 0 a tau a no lo ha viajado. Ha viajado t1 más delta tau b menos... Así que tengo esas 2 ecuaciones. Esta es la recepción. Esto es la emisión. Eso es la posición donde fue emitido y eso es la posición donde fue recibido, que está más abajo. Al restar un número de un número más pequeño queda un número positivo. O sea que los 2 lados deben ser positivos. Bueno, entonces eso es la recepción, esta es la emisión. Todo esto es el tiempo de vuelo. Y esto de aquí es la distancia recorrida. Pues ahora voy a sustituir aquí las funciones que me dan la posición de Alberto y la posición de Beatriz que hemos preparado en este lado de la pizarra. Tomamos esas 2 funciones y las sustituimos. Entonces el primer cohete, el primer impulso, queda ct1 igual h menos un medio de gt1 cuadrado. El segundo impulso queda c
T1 más delta tau b menos delta tau a, no lo he tocado, el lado izquierdo es el mismo. Y ahora tengo que restar dos cosas, que son h más g medios de delta tau a al cuadrado, que es lo que ha viajado Alberto desde 0 hasta tau a, menos g medios de T1 más delta tau b al cuadrado, que es lo que se ha movido Beatriz. Este es el punto donde está Beatriz. Bueno, entonces ahora vamos a linealizar. Los impulsos son emitidos en tiempos cortos. Delta tau a y delta tau b son pequeñitos. Recordemos que estamos hablando de laboratorios locales, donde las cosas pasan en poco espacio y poco tiempo, ¿vale? Así que voy a linealizar en las deltas de tau. Bueno, el lado izquierdo es lineal, lo dejo igual. Pero en otro color vamos a poner el lado derecho. Entonces, aquí tengo un delta tau a cuadrado, que lo vamos a tirar porque es cuadrático. Pero aquí tengo T1 más delta tau b, que van a dar una contribución lineal. Así que h menos 1/2 de gt1 cuadrado menos gt1 delta tau b. A la primera le resto la segunda. ¿Por qué? Con objeto de intentar eliminar este término, creo, que está aquí y aquí. Si la resto, nos hemos quedado sin el T1 cuadrado. Entonces, resta C delta tau A menos delta tau B igual a G T1 delta tau B. Despejo T1 es C entre G, correcto. Delta tau A entre delta tau B menos 1. Tengo T1 despejado y lo puedo volver a sustituir en 1. Tomamos la primera ecuación y eliminamos T1, que es esta de aquí. Lo hacéis, multiplicáis por delta tau B cuadrado. Queda todo este objeto aquí linealmente y aquí al cuadrado. Multiplico por tau B cuadrado y me ha salido una ecuación feilla que voy a escribir entera. C cuadrado entre G delta tau A delta tau B menos delta tau B cuadrado igual H delta tau B cuadrado menos C cuadrado entre 2G delta tau A cuadrado más delta tau B cuadrado menos 2 delta tau A delta tau B. Veo por aquí dos términos que se cancelan, este con este de aquí, con un poco de suerte. Y ahora multiplico por G entre C cuadrado y agrupo. ¿Vale? Entonces me queda delta tau B cuadrado menos 1 menos hg entre c cuadrado más 1/2 igual a menos delta tau a cuadrado partido por 2. Entonces veis que tengo aquí algo que es delta tau a y algo que lleva aquí delta tau b. Con lo cual puedo despejar, saco una raíz y puedo despejar delta tau b en función de delta tau a. Delta tau b, recordad que esto era el tiempo entre los dos pulsos según Beatriz, es delta tau a por 1 menos hg entre c cuadrado. Galileo me habría dicho que esos dos números eran iguales. Tau b tenía que ser tau a. ¿Vale? Resulta que no. Mando dos crestas de un frente de luz, según Alberto, y Beatriz los recibe con una separación distinta. O sea que el campo gravitatorio o la aceleración está afectando a los relojes. Son indistinguibles, no sé si es un campo gravitatorio o es una aceleración, según qué punto de vista tome. Pero fijaos que los cohetes acababan de arrancar, todavía no llevan una velocidad relativista. Esto no tiene que ver con la gran velocidad que nos implica la transformación de Lorentz, que nos da una dilatación temporal. No es eso.
Eso es un efecto de aceleración, es un efecto gravitatorio, ¿vale? En algún paso en la pizarra anterior había dicho que acababa de despegar, que la aceleración era era g y la posición un medio de gt cuadrado, ¿verdad? Que es la no relativista, o sea que acababa de empezar el movimiento, la velocidad es casi cero. O sea, lo que sale aquí se ve que es g, no es la velocidad. O sea que la aceleración está afectando a los relojes. Bueno, ¿qué intervalo es más corto, el de Alberto o el de Beatriz? El de Beatriz, ¿verdad? Es 1 menos algo, el factor es más pequeño que 1. Beatriz está recibiendo los pulsos a intervalos más cortos, más breves. Así que si la onda que manda Alberto es así, la onda que recibe Beatriz tiene igual amplitud, pero las crestas están mucho más cerca, exagerando el dibujo. Eso es un desplazamiento hacia el azul, ¿vale? Beatriz ve la señal hacia el azul. Si fuera al revés, si Beatriz la enviara, Alberto vería la señal hacia el rojo, desplazada hacia el rojo, a menor frecuencia, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno, lo he hecho con un cohete acelerado, pero ya el uso de la letra G sugiere que inmediatamente estoy pensando en un campo gravitatorio. Si el mismo experimento de Alberto y Beatriz lo hago en reposo, pero lo someto a un campo gravitatorio, va a pasar esto. O sea que en un campo gravitatorio la luz que cae se va a desplazar hacia el azul y la luz que sube se va a desplazar hacia el rojo, lo cual es muy conveniente porque si no tendríamos un móvil perpetuo. Podríamos poner aquí una máquina en movimiento que lanzara fotones para arriba. Al llegar arriba, si tuvieran la misma frecuencia, tendrían igual energía, harían otra cosa, mandarían una masa para abajo, la masa se aceleraría, ganaría energía y al llegar abajo podríamos volver a empezar con más energía de la que teníamos. Luego, si no queremos un móvil perpetuo, nos viene muy bien que la luz pierda energía al subir y gane energía al bajar, como cualquier otra masa. La proporción en que gana o pierde energía es la misma que cualquier otra masa. Claro, esto era un laboratorio muy pequeño, de manera que aquí sale Hg, gravedad por altura. Pero ¿qué pasa si los pongo un poquito más distantes? Voy a repetir el experimento n veces. Alberto se lo manda a Beatriz, que se lo manda a Carlos, que se lo manda a Diana, y en cada uno de esos pasos aplicamos esta fórmula. ¿Y qué resulta? Donde tenemos GH, vamos a pasar a la integral entre A y B de G de R diferencial de R, ¿vale? Integramos en elementos infinitesimales a lo largo de la trayectoria del fotón. Para que esto tenga sentido me falta aquí un producto escalar, ¿verdad? Es una integral de línea a lo largo de la trayectoria de los fotones entre los dos puntos, ¿no? Bueno, ¿quién lo reconoce? Esa sucesión de desplazamientos infinitesimales me da una integral. ¿Y eso qué es? ¿Queda alguien despierto por ahí? Venga, ¿qué es eso? Es la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial gravitatorio es el corrimiento hacia el azul o hacia el rojo si tiene el signo contrario de la luz, que es lo que acabo de decir, gana tanta energía en la misma proporción que la ganaría una masa. Una masa que se moviera en ese potencial gravitatorio ganaría una energía que sería Ca menos Phi veces la masa, ¿no? Bueno, pues esto es una consecuencia del principio de equivalencia fuerte, realmente. El que todas las leyes de la física sean las mismas en cualquier sistema de referencia nos lleva a concluir que la luz se corre hacia el azul o hacia el rojo. Bueno, pues entonces voy a escribir esto aquí. Esto mismo de Beatriz y Alberto queda así. Delta TB es igual a delta TA 1 menos Phi A menos Phi B. Y si recupero C cuadrado, pues divido por C cuadrado. En unidades geometrodinámicas, C es 1 y el potencial este ya no lleva el C cuadrado aquí, ¿verdad? Bueno,
¿Qué pasa si en vez de pensar el tiempo entre crestas, pensamos el ritmo de emisión? ¿Qué le pasa al ritmo de emisión y al ritmo de recepción? Que son los inversos. En términos de los ritmos de emisión y recepción, tenemos que invertir esa ecuación. Entonces queda el ritmo de recepción en B, es el ritmo de emisión en A, por esta misma ecuación. Y claro, al invertirla y volver a expandir a orden lineal, el signo cambia, porque 1 entre 1 menos x es aproximadamente 1 más x. Así que ese signo cambia por la serie de Taylor geométrica a primer orden. Así que Beatriz piensa que el reloj de Alberto adelanta, porque el ritmo con el que está recibiendo los pulsos de Alberto le llegan más deprisa. Beatriz piensa que el reloj de Alberto va demasiado deprisa. Vamos a ver cómo de grande es el efecto. Vamos a poner a Beatriz sentada aquí en Madrid a 650 metros sobre el nivel del mar en Alicante. ¿Vale? Vamos a colocar a Alberto en el Peñalara. A una altura de 2.430 metros. ¿Vale? Diferencia de altura, la H, 1.780 metros. ¿Cuánto es el factor correspondiente? Pues el reloj de Beatriz va a ir un poquito más despacio, al revés, el reloj de Alberto va a ir un poquito más despacio. Y el factor es 1 más 1.780 metros por 9,8 metros por segundo al cuadrado, dividido por 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Y todo esto es aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 13, que no parece mucho, ¿vale? Pero claro, en un año hay 3 por 10 elevado a 7 segundos. Esto es el ritmo. Por cada unidad de tiempo, perdemos o ganamos esto según en qué dirección vaya el pulso. Entonces, al multiplicar por un año, queda un microsegundo. Cosa perfectamente medible. Así que un reloj en el Peñalara bate un microsegundo por año más despacio que un reloj puesto aquí, ¿no? Bueno, pues esto les pasa a los átomos y lo llamamos desplazamiento espectral gravitatorio. ¿Qué ha pasado? Pero estamos todo el rato suponiendo que esa aceleración G es una constante porque si no, no se cumpliría lo que hemos dicho antes. Sí. Pero eso no ocurre. A ver, el efecto será especial, ¿no? Pero supongo que en Peñalara no se siente la misma gravedad que se siente aquí en Madrid. Correcto, a segundo orden tienes una diferencia que no es gravedad por altura. Ves que estás un poquito más lejos. El radio de la Tierra son 6.370 kilómetros. La diferencia de altura es 1,8. O sea que estás en varias veces 10 elevado a menos 4 sobre el resultado dicho. O sea que tendría que... Puedes corregir una vez más y te... O sea que Alberto emite, Beatriz lo recibe más azul. Beatriz emite, Alberto lo recibe más rojo. O sea que el reloj de Beatriz parece ir un poquito más deprisa. Entonces, sabíamos de relatividad especial que omega' y k' eran un cuadrivector, ¿verdad? Y que esto se transformaba según una matriz de Lorentz a partir de omega y k en otro sistema de referencia. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que la omega recibida entre la emitida
Y esto se puede medir muy bien porque hay líneas espectrales muy estrechas, ¿vale? Y espectrógrafos muy buenos, con lo cual cualquier desplazamiento leve de una línea espectral se puede medir. Esto es lo nuevo, es 1, claro, la frecuencia esta es proporcional al inverso de los tiempos, ¿verdad? O sea que es como el ritmo, es el inverso de esta ecuación. 1 más el potencial gravitatorio en la emisión menos el potencial gravitatorio en la recepción. Y en la próxima clase os cuento algún experimento para medir esto. Se han hecho. Lo dibujo para que quede recordado. M. Si vamos hacia abajo, vamos hacia el azul. Y si hacia arriba, hacia el rojo. Y eso les pasa a todas las líneas espectrales de un átomo, ¿de acuerdo? Bueno, en cosmología se utiliza una variable que se llama z, que es el desplazamiento al rojo. Y z se define como la frecuencia emitida dividido por la recibida menos 1, que viene a ser menos la diferencia de potencial gravitatorio.